Muy buenos días, jóvenes señoritas que ven la clase de escuela dominical. Recuerden, estamos estudiando el libro de Isaías. Espero que les esté sirviendo de algo, en alguna forma. Pues ánimo, sigamos estudiando este libro. Es muy, muy bonito e impresionante ver cómo Dios trata en cierta manera el evangelio a través de un libro profético. Y en cierta manera trata de las necesidades, del lo que hace el humano, el ser humano, el hombre, en este caso el pueblo de Israel, su corazón, sus actitudes, y contrasta con lo que hace Dios por su pueblo, pero también la justicia de Dios como se refleja en la historia bueno, en el desarrollo de la historia de la nación de Israel. Pues vamos a orar para comenzar esta clase. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Tú fortalezcas, animes a cada uno, nos ayudes y podamos gozarnos, Señor, de tu bendición. Que hables tú a nuestros corazones a través de tu palabra. Que tú, Señor, impactes nuestra vida, nos animes, nos ayudes a pensar en nuestro futuro, pero también en nuestro presente y nuestra relación contigo. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en este día con lo que es la clase. Vamos a lo que es la clase. Estamos viendo la sección dentro de la retribución divina, la sección de el juicio sobre las naciones. Hemos visto varios juicios, varias profecías acerca de lo que Dios va a hacer con las naciones. Recuerden en este sentido, recuerden que no se trata de, ¿cómo diríamos? De profecías que están diseñadas para que los pueblos a los cuales llega la profecía o a los pueblos de los cuales trata la profecía, escuchen, se conviertan y hagan alguna decisión. No, están diseñadas estas profecías para que los de Judá escuchen y crean en Jehová, crean en lo que Dios tiene para ellos, lo que Dios les advierte a ellos, lo que Dios va a hacer alrededor de las naciones y cómo pueden descansar en estas palabras. La semana pasada comenzamos a ver eh, las profecías acerca de Egipto. Estuvimos viendo capítulos 19, empezamos en el capítulo 19, no llegamos al 20. Vimos cómo Dios iba a castigar a Egipto, Dios iba a castigar a Egipto y que en el futuro Israel controlaría a Egipto. Israel se volvería poderoso y Egipto tendría una conversión al Dios de Israel. Todo esto en un marco ante la inminente ataque asirio, en un marco en el cual los de Judá están se están dividiendo en dos bandos. Un grupo que dice que hay que rendirse a los asirios, otro grupo que dice que hay que buscar una alianza con los egipcios. Y en esta división Dios le advierte al pueblo de Judá, no, los asirios no van a triunfar, van a ser destruidos, confíen en Jehová. Y Isaías luego lanza esta profecía contra Egipto para decirles, no, una alianza con Egipto va a ser contraproducente y además inútil, porque Egipto va a ser destruido por los asirios y sin embargo los únicos que van a quedar fuertes es Judá. Confíen en Jehová. Y con esto dice la palabra de Dios en cierta manera. Dice ahí en versículos 19 al 22 del capítulo 19 todavía, de Isaías capítulo 19, versículos 19 al 22. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá a Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará.
En aquellos días habrá culto privado a Dios en Egipto y también será la política nacional. Dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. La gente va a adorar a Dios de manera privada y monumento a Jehová junto a su frontera. Es decir, que el Estado egipcio va a establecer un monumento a Jehová, reconociendo a Jehová como el Dios nacional. Entonces va a haber una conversión privada, pero al mismo tiempo una conversión nacional de los egipcios a Jehová. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Tendrán una relación especial con Dios, porque al igual que Israel, podrán clamar a Dios y Dios les responderá enviando un libertador. Eso va a ser algo especial para los egipcios en aquel momento. Para los israelitas, estas noticias de lo que será Egipto en el futuro debieron haber sido sorprendentes, porque ellos pensaban que Dios solamente escuchaba a los israelitas. De repente llega Isaías diciendo, no, en el futuro también los egipcios van a clamar a Dios y Dios los va a escuchar. Y van a clamar y Dios también los va a salvar. Dios también les va a dar un salvador y príncipe que los libre. Está perfilando también, esto es importante, a la universalidad de la salvación en Cristo Jesús. A la universalidad, a que Cristo Jesús no nada más vino a salvar a Israel, a ellos vino primero, pero también vino a salvar a toda la humanidad. Y en este versículo pues nos habla de que también va a ser un salvador para los egipcios. Dice versículo 21, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. En aquel día dice, básicamente, los egipcios conocerán a Dios, se involucrarán en los sacrificios, en la alabanza, en los votos, y hasta van a obedecer. Es impresionante estos pasajes de profecía futura. Los egipcios conocerán a Dios. Hoy en día, Egipto, si uno piensa en esa nación, es mayoritariamente musulmana, casi en su absoluto. Hay una minoría egipcia que le llaman cristiana copta, que es de los remanentes del cristianismo ortodoxo de la época antes de la Edad Media. Y ahí están los egipcios. Y en aquel entonces, dice la palabra de Dios, en el futuro, los egipcios conocerán a Dios, se van a involucrar en los sacrificios, dice, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Harán sacrificio y oblación, van a participar de los sacrificios, harán votos a Jehová, harán promesas a Dios, y hasta van a cumplir, van a obedecer lo que Dios les mande a ellos. Entonces, inclusive en la historia de Israel, en la historia de Judá, en la historia del Israel moderno, pues sí, dista mucho acerca de una conversión general, de un reconocimiento general a Jehová, de un reconocimiento general a la obediencia a Dios, sobre todo de un reconocimiento general al Mesías. El futuro Egipto lo va a hacer. Y dice versículo 22, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente, y lo sanará. Dios iba a juzgar a Egipto, eso era una realidad para ellos. Dios iba a juzgar a Egipto, pero también les va a restaurar, y ellos se van a convertir, y Dios les va a dar salvación. Eso es algo muy impresionante y al mismo tiempo de ánimo para todos nosotros, porque muchas veces a las profecías de juicio que Dios da, vienen profecías de restauración. No nada más a Judá y a Israel, aquí vemos que también a Egipto. Herirá Jehová a Egipto. Va a pasar el juicio de Dios contra Egipto, pero va a herir y luego va a sanar. Y luego, además de sanarles, dice que ellos se van a convertir a Jehová como un resultado al juicio que han visto y también a la sanidad que les traerá. Y les será clemente
y los sanará. Que nuestro Dios es un Dios amplio en perdonar, misericordioso, que si bien juzga y juzga con justicia, también podemos decir que restaura y lo hace con amor. Entonces, entonces vemos en estos pequeños pasajes cómo Dios está prometiendo una restauración futura hacia el pueblo de Egipto. Entonces, esto es para que los israelitas sepan, sí, viene un juicio contra Egipto y va a quedar desolado, pero también viene su restauración futura en el futuro, después de que hayan reconocido al Dios de Israel y hayan establecido buena relación con el pueblo, con la nación de Israel. En ese momento Dios los va a restaurar, los va a convertir y será clemente con ellos. Nos seguimos con el siguiente pasaje. Ahí en Isaías capítulo 19, versículo 23. Isaías 19, 23. Dice, dice así: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Palabras impresionantes para un habitante de Judá del siglo sexto, del siglo séptimo, escuchando cómo Dios tiene un plan para los egipcios, un plan para los asirios, también tiene un plan maravilloso para el pueblo de Israel. En esos días, dice, habrá un camino directo entre Egipto y Asiria, y todos ellos podrán vivir armoniosamente sirviendo a Dios. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Te recuerda que el territorio que que en la antigüedad era Asiria, hoy en día pertenece en cierta manera a una parte a Turquía, una parte al territorio de Irak y otra parte al territorio de Siria. Y dice que habrá una calzada desde Egipto, en el sur, hasta Asiria. Hay que recordar que en medio de estas dos naciones está Israel. Entonces, para que haya una calzada entre ambas naciones, esa calzada va a pasar por Israel como si fuera una autopista. Y tanto asirios como egipcios van a poder transitar libremente por ese lugar. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Esto es para decirle a los israelitas: de nada sirve que busquen a los dioses asirios, porque los dioses asirios no van a defender a los asirios de su destrucción, y tarde o temprano los asirios van a terminar sirviendo a Jehová. No busquen la ayuda de los dioses egipcios, porque también Egipto va a sufrir las consecuencias de su rebelión, va a sufrir el juicio de Dios, y los dioses egipcios no van a poder ayudar a los egipcios para defenderlos de sus enemigos. Y un día, tarde o temprano, los egipcios también van a servir a Jehová. ¿Qué mejor que servir al Dios al cual tanto los asirios como los egipcios un día van a servir a Jehová? En aquel tiempo, ¿se acuerdan de esas expresiones que Isaías usa? En aquel tiempo, en aquellos días, para indicar el futuro, a veces inmediato, a veces en el milenio. En aquel tiempo, está hablando ya muy en el futuro, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. En esos días, en aquel tiempo, y por la bendición de Dios, Israel, Egipto y Asiria podrán coexistir pacíficamente sin necesidad de tratados, porque Dios va a estar dando paz. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra prometida, obviamente, de la tierra de Medio Oriente. Hoy en día está de moda esos tratados que Israel está firmando con los países árabes. Y uno piensa, qué bueno. Pero en realidad, en aquel tiempo, en el tiempo futuro, no va a ser necesaria la diplomacia israelí, no va a ser necesario su secretario, su ministro de Estado, no va a ser necesario los tratados de paz, porque es Dios el que está dando la paz.
Uno dirá, es Dios usando a los hombres para darles paz. Eso suena a ayúdate que Dios te ayudará, porque en realidad cuando esto suceda, no va a ser el hombre tratando de ayudar a Dios en desarrollar el plan de Dios para Israel. Es Dios interviniendo directamente en darles paz y haciendo que lo que hoy es el estado egipcio, lo que hoy es el estado asirio, lo que hoy es Israel, finalmente lleguen a la paz para bendición en la tierra. Porque Jehová de los ejércitos bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces, Dios bendecirá a las naciones por medio de Israel. Egipto y Asiria y el resto del mundo podrán gozar de paz y bendición verdadera. No la paz que dan los tratados, no la paz que dan las instituciones humanas, que ya hemos visto que no funcionan de muy buen, como diríamos, con muy buena voluntad lo hagan, en realidad no funcionan por causa del pecado del hombre. En aquel tiempo, en el tiempo milenial, Dios bendecirá a las naciones por medio de Israel. No va a haber bendición por otro medio, sino por medio de Israel. Egipto y Asiria y el resto del mundo podrán gozar de paz y bendición verdadera. Todos van a poder gozarse de paz, la paz que Dios da, gozar con el gozo del Espíritu, de la paz que Dios da y de la bendición verdadera que solamente Dios da. Por eso dice, porque Jehová de los ejércitos, dice ahí, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces les recuerda al pueblo de Judá que los egipcios y los asirios también son obra de la mano de Dios. Dios también los creó. Y en algún momento en el futuro y por medio de Israel, Dios bendecirá a estos pueblos. Y obviamente la salvación viene por los judíos, la salvación viene por medio de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, la fuente de toda bendición, no solamente para los de Judá, sino también para nosotros. Entonces, recapitulando, ya llegando al capítulo 20, hemos estado viendo el 19, Egipto debe ser castigado, versículos 1 al 15, eso es ya un hecho. Dios le dice a los de Judá, no vayan con una alianza con Egipto porque Egipto va a ser castigado. Y recuerden, Israel controlará a Egipto. Ahí en versículos 16 al 25 del capítulo 19. Tarde o temprano Israel va a ser la fuente de bendición de Egipto y Egipto reconocerá al Dios de Israel como su Dios y disfrutará de las bendiciones que diríamos de las bendiciones que Dios da a través de Israel. Y vemos que esas bendiciones vienen por medio, precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, avanzamos ya al capítulo 20 del libro de Isaías. Isaías capítulo 20. Vemos en Isaías capítulo 20 la incapacidad de Egipto para ayudar a Israel. Dice versículo 1, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó con Asdod y la tomó. Isaías intercala una sección narrativa para dejarles en claro a los de Judá que era inútil acudir a Egipto y a Etiopía para una alianza contra los asirios. En el año 711 a.C., el comandante supremo de Sargón II, el Tartán, rey de Asiria, atacó y tomó la ciudad filistea de Asdod. Si uno piensa en la geografía bíblica, pues ya no está el reino del norte, Israel ya cayó en el año 722, ya no está Israel, y ahora tenemos en el 711 a los asirios destruyendo Asdod. Quiere decir que han bordeado la costa, han estado en la costa mediterránea de la tierra de Palestina y está atacando la franja de Gaza, a pocos kilómetros de la frontera con Judá. Entonces, está amenazando ya
formalmente al territorio de Judá y ahora sí a Egipto. Entonces llega el comandante supremo, el Tartán. El Tartán es un comandante, es un título, no es un nombre, es un título, es un comandante, es una forma de referirse a un comandante del ejército del rey de Asiria, que en aquel entonces era Sargón II. Ataca y toma la ciudad filistea de Asdod. Dice versículos 2 al versículo 6. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, qué tal, qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria y cómo escaparemos nosotros. Dios le da una orden a Isaías, una orden rara, ya no sé si se fijaron, para dar una clase objetiva de lo que estaba a punto de ocurrir. Isaías tenía que quitar sus ropas de silicio de sus lomos y sus sandalias, andando sin ropa exterior y sin calzado. Por un espacio de tiempo, Isaías tendría que andar en ropa interior. Así eran la orden. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Entonces, él estaba sin la ropa exterior y descalzo, como una señal gráfica. Es importante que Dios muchas veces da ejemplos gráficos de lo que Él está haciendo o de lo que Él va a hacer con su pueblo, con el universo, con el mundo, con la iglesia. Me acuerdo que usa, por ejemplo, el ejemplo del matrimonio para ejemplificar la relación entre Cristo y la iglesia. Usa el ejemplo de los atletas, el ejemplo de los soldados para mostrar ejemplos acerca de la vida cristiana. Bueno, aquí usa a Isaías de una forma gráfica. Quítate la ropa, quédate propiamente en ropa interior y descalzo y anda así. Dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Esta era una señal, una lección gráfica. Isaías anduvo de esta forma por 3 años. Y esto sería como una muestra de lo que iba a acontecer sobre Egipto y sobre Etiopía. Entonces los de Judá vieron a Isaías por 3 años. 3 años de esa forma, son órdenes extrañas que Dios da, e Isaías obedeció, porque quería dejar claro, quería dejar claro cómo iba a sufrir Egipto y Etiopía. Esto es para ver si los del partido egipcio entienden, no es necesario ir a Egipto por una alianza, porque no va a funcionar por un lado, y dos, va a terminar mal. Dice versículo 4. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Los asirios tratarían con crueldad a los cautivos de Egipto y de Etiopía. Los llevarían desnudos y descalzos, lo cual sería una afrenta para los egipcios. Piensen en los egipcios. Los egipcios en aquel entonces, ya es el año más o menos 711 después de Cristo, ellos han existido más o menos desde el año 3000 antes de Cristo. Más o menos en esa época empiezan a aparecer los primeros edificios, las primeras documentos. Es una civilización milenaria, con una cultura sofisticada. No solamente tienen los jeroglíficos como su sistema de escritura sagrada, también tienen un idioma escrito
popular. Viven las pirámides. Las pirámides en la época en que Isaías está escribiendo ya tienen como 2000 años de antigüedad, pues esos edificios grandotes, sus grandes monumentos, y de repente llegan los asirios, un pueblo que teóricamente son bárbaros, en cierta manera, los tratan con crueldad y se los llevan deportados a sus sacerdotes, a sus, lo que resta de su élite, que es la parte más educada de la nación, se los llevan desnudos y descalzos a la tierra a diferente tierra, y se convierte en una afrenta al pueblo de Israel. Dice versículo 5, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Los que buscaban una alianza con Etiopía y con Egipto serían confundidos al ver la caída de ambas naciones, se turbarán, quedarán confundidos, quedarán confundidos al ver cómo sus esperanzas de una alianza internacional que les permitiera derrotar a los asirios se esfumaba, y no solamente se esfumaba, verían pasar por sus fronteras a cientos y cientos de egipcios desnudos y descalzos, como una muestra de que si no confiaban en Jehová, los de Judá serían igualmente avergonzados, como los milenarios egipcios que estarían pasando junto a sus fronteras. Dice este versículo 6, y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos para socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Entonces, en ese momento se cumplirá el propósito de esta profecía. Solo entonces se darían cuenta que su única alternativa de supervivencia estaba en Dios. Las otras dos naciones aliadas, Egipto y Etiopía, al sucumbir, acabarían con las esperanzas de los de Judá en un auxilio exterior. Tendrán que darse cuenta, la única alternativa en ese momento era confiar en Jehová. Siempre era confiar en Jehová, esa era la alternativa eficaz y verdadera. Y para eso Dios llevaría a juicio a Egipto, para evitar que los de Judá siguieran pensando que su ayuda está fuera del Dios de Israel. Entonces, diríamos, esta es una lección muy, muy importante. Siempre permanece, diríamos, siempre permanece esa idea en la palabra de Dios. A veces Dios nos coloca en situaciones muy difíciles, y además no solamente nos coloca en situaciones muy difíciles, sino que nos rompe la posibilidad de recibir ayuda de otras personas con un propósito: que miremos a Dios, que vayamos a Él, que recordemos que nuestra única esperanza y fiel esperanza es nuestro Dios. Así se lo hizo hacer saber a Judá, y van a sufrir bastante para llegar a esta conclusión. Y nos deja en su palabra tan importante conclusión en nuestras vidas. Confiar en el hombre va a resultar en vergüenza, resulta siempre en vergüenza. Confiar en Dios es nuestra esperanza. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que te animes a seguir buscando al Señor en tu vida. Bueno, sigo esperando comentarios, algo que puedas comentar de la clase, preguntas, lo que sea, al respecto de la clase. Y pues ánimo, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase, que sea espiritualmente provechosa. Padre, que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a depositar toda nuestra confianza diaria en ti. Nuestra fuerza, inteligencia, habilidades son muy reducidas y muy limitadas. La ayuda que podamos recibir alrededor de nosotros es muy limitada. Pero tú, Señor, eres nuestro ayudador, en quien confiamos, no solamente para salvación, sino para poder poder salir adelante cada día en medio del conflicto. Gracias, Señor, te damos por todo, y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hasta luego. Que Dios les bendiga grandemente.
Y primero Dios, nos vemos el próximo domingo.